Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a la torre de tribunales con nuestra compañera Verónica Orantes, que se encuentra en ese lugar. ¿Qué sucede? Ya llegó la magistrada Blanca Stalin, se espera una audiencia. Verónica, ¿qué está pasando y cómo es el ambiente en la torre de tribunales en espera de la magistrada? Adelante, Verónica. Nosotros continuamos a la espera de que venga la magistrada Blanca Stalin. Hasta el momento se sabe que estaba citada a las 10 de la noche para que fuera la audiencia en el juzgado de paz, pero no ha sido hasta el momento trasladada por el sistema penitenciario. Hemos visto hace unos instantes ingresar a la abogada de la defensa, pero hasta el momento ella no sabe tampoco del por qué la magistrada aún no se encuentra acá presente. Hay más audiencias programadas en el juzgado de paz, las que se podrían estar llevando a cabo en lo que la magistrada viene. El juez también indicó que estaban a la espera a las 10, pero hasta el momento vemos la hora, pasan los minutos y aún la magistrada no ha sido trasladada. Así que nosotros estaremos siempre a la espera para saber qué pasará en esta audiencia, si se realizará hoy, ya que ella pues fue señalada de amenazar a los agentes de la Policía Nacional Civil al momento de su captura. Muchísimas gracias, Verónica. Era Verónica Orantes desde la torre de tribunales, en donde siguen en la espera de Blanca Stalin. Supuestamente va a llegar a una audiencia al juzgado de paz. Debe de llegar la magistrada por estas faltas, estos delitos que hablábamos antes del bloque. Verónica ha estado ahí durante toda esta jornada cubriendo las audiencias y las citaciones de la magistrada Stalin. Y bueno, mientras se aclara la situación de la magistrada Stalin, ya sabemos que hay un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Retos para Nery Medina. Bueno, según los internautas, muchos de ellos no conocen el background o quién es el magistrado Medina. Tiene un reto importante. ¿Cuál es el reto del presidente del organismo judicial luego de ocupar el puesto o de tratar de mejorar lo que hizo Silvia Valdés? Mejorar lo que hizo Silvia Valdés yo creo que lo va a tener relativamente fácil y creo que él lo marca bien en sus declaraciones y ojalá siga en esa línea y es pensar en términos de transparencia. O sea, creo que es el momento para que él y su presidencia sirva para abrir las puertas, para decir aquí estamos, no llegamos aquí de la mejor manera posible, todos lo sabemos, pero esta es la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Y las cosas que vamos a hacer aquí y qué es la Corte Suprema de Justicia y cómo funciona va a ser lo más abierto posible para además curarme yo en salud y que no haya tantas negociaciones por debajo de la mesa y que yo no sea el centro de lidiar con esa clase de negociaciones. Yo creo que es para protegerse él incluso en este ambiente tan cargado contra la Corte Suprema, la mejor política sería abrir el proceso y ser lo más transparente posible. Un pleno abierto al pueblo. Es clave pensar que la justicia pasó de un lugar secundario en este país, donde lo importante era lo que hacía el presidente, lo que pasaba en el Congreso, a ser un actor protagónico. Ahora todos tenemos los ojos puestos en la justicia. Y habíamos visto una etapa de opacidad, de que no se hablaba qué estaba pasando. Coincido que el reto es la transparencia. Eso es un reto de la Corte Suprema de Justicia en general, pero también en cuanto a los términos de la justicia, tenemos retos grandes. Tenemos muchos antejuicios que han estado entrampados durante más de un año. Vienen en un momento determinado, han estado reventando casos alrededor del mundo por overdeck. Guatemala no es una excepción. ¿Qué va a pasar? Se supone que hay varios congresistas involucrados, funcionarios de sus gobiernos. Entonces esta Corte tendrá como reto esta presidencia acelerar estos antejuicios, acelerar el antejuicio del señor de FCM. Yo los escucho a ustedes y creo que sí estoy en la línea de esperar, eso sería lo ideal, pero cuando escucho el mensaje del magistrado Medina, él dice, esta será una administración de puertas abiertas, ustedes tendrán las puertas abiertas de mi despacho. No está hablando del pleno, que por ejemplo había sido una victoria en esas últimas 2 semanas. Otra cosa, otro mensaje que me hace dudar de las intenciones de puertas abiertas del magistrado Medina es cuando dice, esperamos de ustedes, a la prensa esperamos de ustedes una cobertura objetiva y veraz. Habrá que preguntarle más detalles de qué opina de las coberturas en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿A qué se refiere eso? ¿A una crítica sana y constructiva? ¿O él estará pensando que todo lo que ha salido de prensa es
una conspiración en contra de la El Corte. punto es, y tienen razón, en las coberturas de prensa, en lo que se habla en medios de comunicación, se cometen muchos errores. Muchas veces son procesos muy complejos y incluso los mismos abogados tienen que estar ahí consultando la ley, viendo cómo la interpretan, y yo creo que eso siempre se puede mejorar y está bien que lo critique así. Pero tiene que empezar, por ejemplo, hablando de transparencia, y espero que él lo entienda así, porque transparencia no es solo que sentar al periodista en su despacho, sino transparencia es explicar, que nada, explicarnos, por ejemplo, cuál es su postura de lo que está pasando. ¿Cuál es la postura que le lleva, del proceso que le lleva a él a el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Y no es entrar en casos particulares, no le pedimos que haga polemizar sobre que Blanca Stalin es o no una traficante de influencias y demás, pero sí decir cómo nos ha llevado, qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, a este momento en el que yo, que era una persona que seguramente no iba a optar por una presidencia de una institución como esta, aquí estoy y estoy dispuesto. Que nos explique cuál fue su experiencia, por lo menos, del pacto líder-PP, que es innegable. De verdad, lo que pasó en ese pleno del Congreso es innegable, cómo aceleraron el proceso y tenían ya los nombres pactados encima de la mesa sin siquiera ver los expedientes ni juzgar la validez o no de los candidatos. Que nos explique cómo interpreta en términos generales el sistema de justicia. ¿Qué piensa él? ¿Cuáles son los defectos? ¿Cuáles son los retos que se marcan? ¿Cuáles son hacer un proceso de autocrítica? ¿En qué ha fallado la Corte Suprema de Justicia? ¿En qué ha fallado las demás Cortes Supremas de Justicia y la Corte Suprema de la que él ha formado parte? Que lo explique de una forma más abierta, honesta y que se lo diga a la ciudadanía. Si lo que nos vamos a encontrar es alguien que te da las respuestas de siempre y no puedo hablar de eso porque tengo que ser respetuoso con la ley y ese tipo de cuestiones que son realmente muchas veces solo son excusas para no decir lo que de verdad se piensa. Y si lo que vamos a ver es mucha amabilidad con los periodistas, pero después una serie de pactos que no entendemos y unos procesos que no entendemos, decisiones que no entendemos, entonces va a fallar completamente su presidencia. A la primera que tenga decisiones que parezcan una continuidad a Patricia Valdés o lo que fuera el grupo de influencia de Blanca Stalin en su momento, creo que va a perder mucha credibilidad el presidente Medina. Yo creo, yo veo aquí una serie de sucesos que han venido ablandando a la Corte, que han venido ablandando estos procesos. Primero, el golpe que hablamos, que reiteramos, de decir cómo se había negociado la llegada a la Corte Suprema. Luego tenemos el golpe de decir la magistrada Silvia fue electa, pero no, se va. Luego decir tienen que ser públicos, aceptan a tener plenos públicos. Ahora tenemos un magistrado que empieza a decir, ¿saben qué? Yo quiero ser transparente. Entonces esto es un proceso, diría yo, de seguimiento y de educación. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que habrá que seguir insistiendo sobre la Corte Suprema de Justicia, que los medios de comunicación, los ciudadanos y la sociedad civil los estamos observando y estamos pendientes de su actuar. Y no vamos a permitir que hayan actos que los vinculen a lo que ha sido antes, a lo que se ha identificado como vieja política. Queremos acciones claras, queremos que se resuelvan los antejuicios que tienen más de un año de estar entrampados. Esas son cosas que pueden hablar bien de ellos. Hay un mensaje que nos llega que nos dice un poco así como que estamos actuando muy ingenuos al esperar una Corte Suprema de Justicia que cambie de la noche a la mañana, porque no recuerda que cuando se denunció en su momento por la magistrada Claudia Escobar, la Corte de Constitucionalidad tuvo en su momento la oportunidad de no avalar esa elección por ser ilegítima, y que estos magistrados que en su momento se cuestionaron, ninguno de ellos, al ser señalados de un pacto de impunidad, decidió salirse o decidió renunciar. Pero ahí yo diría dos cosas. Una, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los retos que tiene, estamos hablando de alguna manera desde una perspectiva de lo que debería ser normativa, que se llama. No, estamos hablando de futuro y lo que debería ser y no sabemos muy bien cómo va a ser. Y lo segundo que diría es que hay que diferenciar las personas y su comportamiento en un contexto determinado y las personas y su comportamiento en otro contexto. Entonces, dado el contexto que existía antes, ya vimos cómo se comportaron. La pregunta es, ¿se va a comportar esta Corte de una forma distinta después de estas durísimas... de estas ablandadas? Sí, le han dado con el mazo, como a la carne, ¿no? Eso, mazazos, se pueden decir, o tsunami. Charchal, Aguilar,
Blanca Stalin, Silvia Valdés, que no lo logró. horrorosamente mal que lo ha pasado como presidenta Silvia Valdés. Silvia Valdés. Todo eso, esta persona va a estar en su casa y va a decir, no, voy a hacer lo mismo de antes. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y eso es a lo que tenemos que aspirar, creo yo, a que el sistema encorsete el comportamiento de las personas y no solo que las personas sean buenísimas y sinceras y que actúen en su mejor, con su mejor intención. Ojalá las instituciones sean tan buenas que incluso funcionen con malas personas. Yo quiero decir dos cosas. Bueno, vamos Dos cosas brevemente, Fernando, para cerrar. La primera cosa es reiterar lo que dice Daniel, que la gente, las personas no cambian porque de adentro de su corazón les brota un buen deseo de ser buenos. Muchas veces nosotros el cambio viene porque estamos siendo vigilados, estamos siendo controlados y somos exigidos de actuar de una forma determinada. Y ese es el papel que la ciudadanía y los medios tenemos que tener. Eso es una cosa que es clave en este momento. Y por otro lado, yo quiero hacer una reflexión. Esta es una reflexión personal y es una reflexión de algo que yo veo en la sociedad guatemalteca y que me llama mucho la atención, hasta nosotros caemos en eso. La satanización de la mujer. Cuando identificamos a los seres del mal, identificamos a Roxana Valdetti, identificamos a Blanca Stalin. A mí me llama mucho la atención eso. Y lo vinculo con una especie de machismo, con algo que nosotros tenemos como sociedad. Bueno, interesante ese tema. Lo tendríamos que hablar en su momento aquí, un SF Villanas, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos siendo demasiado injustos con personas como Roxana Valdetti, con Blanca Stalin, solo por el hecho de ser mujeres. Hay que debatirlo, O, digamos, en perspectiva comparada, estamos siendo más injustos con las mujeres que con los hombres, o más duros, o de eso como que vamos son a hablar. Yo creo que hay más- una buena idea más ahí claros. para un Por cierto, programa solo de para cerrar. Para cerrar con una anécdota. Y para ahondar en esta figura, no tanto de villana como de mentirosa patológica, ¿dónde quedó el problema de salud que tenía Blanca Stalin? Se le ve perfectamente hay bien. que escudriñar sobre ese parte médico. Porque si es que realmente, existe, ¿no? exacto, tuvo una excusa y estuvo unos días sin llegar porque decía que estaba enferma. Yo creo que hizo pellas, o ¿cómo se dice en Guatemala cuando te saltas las clases? Se capió. Se capeó completamente. Se capeó. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias, Daniel, Fernando, por este análisis. Usted, muchísimas gracias por su sintonía. No se vaya. Viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros. A todos ustedes en casa hemos llegado al final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Nuevamente tendremos que sacar nuestro suéter o nuestro abrigo. Un nuevo frente frío llegará hasta nuestro país. Provocará pues un aceleramiento en el viento. Vamos a tener temperaturas bastante frías en el occidente. De hecho, el INSIMUM está pronosticando hasta 2 grados bajo cero en departamentos como Toto, Nicapán y Quetzaltenango. Ciudad de Guatemala también bastante fresca, entre los 9 a los 10 grados centígrados. Así concluimos esta emisión. Que tengan todos ustedes muy buena noche.